Buenos días, hermanos y hermanas y amigos que están presentes. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo pueda bendecirnos en esta linda mañana. Para comenzar este culto, pido a que me acompañen con su Biblia en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 1. Y dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Qué lindas palabras. Mayormente nosotros, los hijos de Dios, cuando oramos al Señor, lo primero que nos viene en nuestra mente es orar por nuestra familia, por nuestros parientes, pero en este versículo nos enseña algo tan interesante y tan importante, que es la oración también por todos los hombres que necesitan también. Debemos comprender que nuestras autoridades, nuestros gobernantes, ellos también necesitan de nuestras oraciones. Y en esta mañana pido a los hermanos y a las hermanas a que elevemos una oración a favor también por ellos. Oremos. Señor, te agradezco en esta linda mañana. Gracias, Jesús, de habernos dado esta oportunidad. Señor, en esta mañana también queremos presentar nuestras autoridades, nuestros gobernantes, Señor, nuestros jueces, por los diputados, Señor, por los senadores. Pedimos, Señor, a favor de ellos. Pedimos, Señor, que tú, Señor, los pueda ayudar, que tú, Señor, los pueda guiar a ellos también, para que ellos, Señor, hagan bien su trabajo, para que ellos, Señor, gobiernen, Señor, como se debe, para que ellos, Señor, puedan ver, Señor, las necesidades de su pueblo, y para que ellos puedan ver, Señor, pido que tu Espíritu Santo lo pueda guiar y lo pueda encaminar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A continuación, doy lugar al grupo de la alabanza, que nos estarán acompañando con la alabanza el hermano Misael y el hermano Marcos. Adelante. Muy buenos días para todos. Les saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que puedan cantar con nosotros las adoraciones y alabanzas que vamos a cantar. Ante ti, Él es el Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se posarán ante el Cordero y el León, todos se posarán ante ti. Señor, Dios fuerte, ¿quién como el Señor? Él es el León de Judá, Él tiene poder para liberar, todos se posan
razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Gracias, hermanos. Quiero compartir con ustedes nuevamente Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13. Y dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. ¿Por qué debemos someternos a las autoridades? Porque nuestras autoridades están puestas por Dios. Entonces, por causa del Señor debemos sujetarnos a ellos y cumplir también las leyes que ellos han establecido, porque así como dice la Escritura, todas las leyes provienen de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Doy lugar nuevamente al grupo de la alabanza que nos trae música de adoración, para luego dar lugar al pastor Pedro Arévalos, que compartirá con nosotros la meditación de la palabra de Dios. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz escucho, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te adoran, yo también. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son parte de tu amor. Si la tierra te adoran, yo también. Yo también.
agradecido a Dios por el don de la vida y por un día más de estar juntos aquí en este lugar, unánime, así para reflexionar juntos sobre la palabra de Dios. Casi siempre esperamos lo mejor de otras personas o lo mejor de cualquier autoridad de este mundo. Y lo interesante sería y lo importante sería que cada uno de nosotros como cristianos nos preguntáramos qué yo puedo hacer de mi parte primeramente y después esperar de las autoridades cosas mejores. Cada uno de nosotros como cristianos tenemos una gran responsabilidad ante la sociedad, ante nuestras autoridades, y muchos de nosotros se habrán preguntado, ¿qué yo puedo hacer? Y en esta mañana mi reflexión es, como cristianos, nuestras responsabilidades ante las autoridades. ¿Cómo podemos honrar a las autoridades? Y yo quiero leer con ustedes la palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 4. Y así dice la palabra de Dios. Sométanse todas personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quién pues no temer las autoridades? Haz el bien y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para el bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Si clasificáramos las autoridades que están sobre la tierra puestas por Dios, podríamos clasificar en diferentes ramas. Por ejemplo, cada casa, cada familia tienen sus autoridades, que son los padres o personas responsables. Cada institución tiene sus autoridades, por ejemplo, como escuela, colegio, facultades, municipios o provincias, y qué más decir, también los países tienen sus autoridades. Mirando en las historias de la humanidad, desde la antigüedad podemos ver que en todo ser humano hay esa tendencia de deshonrar las autoridades. Y algunos quizás se habrá preguntado, ¿por qué existen casi siempre en todas personas esa tendencia de deshonrar las autoridades? Y podemos responder, por un lado, fácilmente, porque el ser humano es pecador. Desde el día que Adán y Eva desobedecieron a Dios y se volvieron pecadores, primeramente sabemos que Satanás se rebeló contra las autoridades de Dios, se rebeló contra Dios y se volvió pecador. Y asimismo también el ser humano, por su rebeldía contra Dios, se convierten en pecadores. Por eso el ser humano, y en todo ser humano hay la tendencia de deshonrar cualquier reglamento, cualquier leyes, cualquier estatuto que las autoridades ponen. Entonces nosotros como cristianos, ¿cómo debemos reaccionar? ¿Qué debemos hacer ante nuestras autoridades? Tal vez algunos de nosotros ya nos hemos preguntado, tal vez hemos ya mirado por muchas cosas de la vida
que el por qué las personas deshonran las autoridades. Por lo tanto, la palabra de Dios enseña y exhorta tanto en el Antiguo Testamento, así también en el Nuevo Testamento, que todas personas que han aceptado el perdón de Dios, que son redimidos por el Señor, enseña la palabra de Dios. El que acepta el señorío de Dios, el señorío de Cristo sobre sus vidas, deben honrar todas las autoridades. Por ejemplo, mirando en el libro de Números, capítulo 16, versículo 33, ahí vemos la rebelión de Coreb contra Moisés. Coreb tenía unos cuantos gabinetes consigo y se rebelaban contra la autoridad puesta por Dios como líder a Moisés. Y vemos la consecuencia que ellos sufrieron por rebelarse contra las autoridades puestas por Dios. La Biblia dice que ellos pecaron contra su alma y descendieron vivos al Seol. Cosa tan dura porque ellos deshonraron a Dios desobedeciendo la autoridad de Moisés como líderes de parte de Dios. Mirando la palabra de Dios también en 1 Samuel 26, versículo 9 en adelante, cuando Saúl quería matar a David y David tenía la oportunidad de matar a Saúl. Estaba delante de él el rey Saúl tendido delante de David durmiendo. Y el amigo, el compañero de David, Abisai, le dijo: acá hoy Dios has puesto la vida de tus enemigos en tus manos. Mátenlo. Entonces David, conociendo la palabra de Dios, conociendo a Dios, él dijo: no lo haré. Nadie puede levantar su mano contra el ungido de Dios, contra lo que Dios ha puesto como autoridad y después declararse inocente. Ahí vemos que David entendía, David conocía la voluntad de Dios, la palabra de Dios en cuanto a respetar y obedecer las autoridades puestas por Dios. Es común hoy día, como en los tiempos antiguos, que las personas tengan rebeldía en sus corazones, reaccionando con palabras de maldición contra las autoridades que Dios ha puesto. Por ejemplo, en las redes sociales y en medios de comunicaciones, como la radio, la televisión, el internet, común es que las personas hablen mal, maldicen a las autoridades, se burlan de las autoridades, toman en poco a toda autoridad. Es común, y no solamente en nuestros tiempos, como miramos en la palabra de Dios, en los tiempos antiguos, en tiempo del apóstol Pablo, también la gente reaccionaba de la misma manera. Por eso el apóstol Pablo, aún él estando en la cárcel, podemos ver que él enseña a los hermanos, exhorta a los hermanos de manera totalmente diferente de lo que la gente actúa y ven a las autoridades. Le dicen a los hermanos: respeten toda autoridad, honren toda autoridad, paguen su impuesto a las autoridades, porque ellos son servidores de Dios. Y mirando por el Imperio Romano en el tiempo del apóstol Pablo, podemos decir que cuántas atrocidades, cuántas ejecuciones en la cruz, en circos romanos, fueron lanzados, inocentes así como culpables, son devorados por los leones, otros quemados vivos, y el apóstol Pablo no se quejan contra aquellas autoridades. Más bien dicen: honren, respeten, porque ellos son servidores de Dios. Hay una manera de ver diferente en la vida del cristiano. Porque el apóstol Pablo podrían quejarse contra las autoridades, pero lo que me llama la atención en la Biblia
el apóstol Pablo no ha mencionado prácticamente ni una palabra de maldición contra las autoridades de aquella época. Y nosotros hoy día, ¿cómo reaccionamos ante las autoridades? Por ejemplo, la gente que no conocen al Señor, que no conocen a Dios, normalmente pueden reaccionar, normalmente puede abrir su boca, pronunciar palabras de maldición contra las autoridades. Pero los cristianos, como cristianos, ¿cómo reaccionamos ante las autoridades? Para mí, por ejemplo, la palabra del apóstol Pablo me hace pensar, me enseñan duramente, y puedo ver en la palabra de Dios que un cristiano difícilmente tiene que quejarse de cualquier circunstancia de la vida. El cristiano tiene que mantener una postura de obediencia, una postura de paz ante cualquier circunstancia de la vida. Mirando en toda la Biblia respecto de respetar, de obedecer a las autoridades, no importa cuán pequeña o grande sea una autoridad. No importa si es un padre de familia, o un director de una escuela, o un gobernador de una provincia o de un departamento, o más bien ante las autoridades de una nación, de un reino. Dios enseña, Dios exhorta a todo cristiano, a toda persona que han reconocido el señorío de Dios sobre sus vidas, el que han reconocido que Dios es rey sobre todo y Dios quien perdona, quien liberta a cualquier pecador. Entonces, el mandamiento de Dios para nosotros es el obedecer a Dios, el honrar a Dios, es una manera de demostrar obedeciendo y estando sujeto a nuestras autoridades. Muy importante es para nosotros como persona, como ciudadano, como cristiano, llevar bien en cuenta de obedecer, de estar sujeto a cualquier autoridad, respetar, honrarlo en todo. Por ejemplo, si yo voy a un lugar, si llego a una casa, como cristiano tengo que llevar bien en cuenta que ahí hay una autoridad puesta por Dios, que son los padres de familia o personas responsables. Si llego a una institución, tengo que entender que ahí también hay autoridades puestas por Dios. Tal vez algunos dirán, pero son personas y son nombrados por otra persona. Y tiene razón, pero tenemos que entenderlo, por más que sea nombrado por otra persona, es Dios el que le da las autoridades de estar ahí. Mirando en la palabra de Dios, podemos ver que el profeta Samuel ungió a David para que sea rey. Dios usa a personas humanas para que una persona pueda recibir la autorización de parte de Dios. Entonces podemos decir que si yo llego a un lugar, tengo que entender y reconocer que ahí debe haber una autoridad. Si llego a una iglesia, ahí debe haber un líder, un pastor, que yo tengo que demostrar mi respeto por amor a Dios. Si llego a un lugar, a una provincia ajena a otros países, tengo que entender que ahí debe haber una autoridad, debe haber leyes. Y la palabra de Dios enseña que por amor a Dios y por obediencia a Dios tenemos que estarle sujetos y respetarlo y honrarlo. Entonces la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos enseña en esta mañana de estar sujeto a las autoridades, no quejarse contra las autoridades, más bien orar a Dios por ellos, más bien demostrar nuestro respeto, y así dice también el apóstol Pablo, pagar también los impuestos es una manera de demostrar respeto hacia las autoridades, porque son servidores de Dios. Tal vez algunos dirán,
pero son personas humanas, han hecho muchas cosas malas y tendrán razón lo que dicen ciertas cosas, pero de nuestra parte debemos de respetarle, porque Dios en su palabra los enseña a cada uno de sus hijos de esa manera. Entonces mi mensaje en esta mañana, que cada uno de nosotros reflexionemos cómo está mi actitud y mi corazón ante las autoridades. Cómo yo he vivido, cómo yo he reaccionado ante las autoridades. ¿He respetado a las autoridades o he maldecido a las autoridades? Entonces, cada uno de nosotros debemos pensarlo, debemos reflexionarlo y cambiar nuestra manera de ver a las autoridades y de mostrarles nuestro respeto hacia ellos, porque entonces viviremos en paz y Dios también derramará su bendición sobre nuestras vidas. Entonces mi mensaje en esta mañana es honrar a las autoridades y no quejarse, no maldecir a las autoridades. Y que Dios nos bendiga en esta mañana. Amén. Gracias, Pastor Pedro, por la meditación. Y para terminar nuestro culto de este día, quiero hacer una oración de despedida. Señor Dios Todopoderoso, te agradezco una vez más por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque hemos aprendido, Señor, hoy algo nuevo, algo que tú tenías preparado, Señor, para todas las personas que están acá en esta linda mañana. Te agradezco, Señor, porque hemos comprendido, Señor, perfectamente tu voluntad y por eso, Señor, te honramos también y te agradecemos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén, y que Dios bendiga a todas las personas. Te veo en los momentos de dolor, te veo en la noche, cuando en la vida se apaga el sol, te veo en la luz, te veo en la sonrisa y el amor, te veo en mis sueños, veo tu mano guiándome, siempre estás tú. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel.